propone dejarme hospitalizada, pero yo me derrumbo y empiezo a llorar pidiendo que por favor no me dejen allá. Y no quería nada y tengo mi primer intento de suicidio. Y en ese momento me senté en el computador de la empresa a buscar cómo podía acabar con mi vida de una forma en que no me doliera mucho. El medicamento psiquiátrico se demora mucho tiempo en hacer efecto. O sea, no es que te tomes un antidepresivo y ya estés tranquilo. Pero mis papás llegan, llaman a Emi, me logran salvar, por eso estoy acá contándoles esta historia. Yo en ese momento era un peligro para mí misma. Podía intentar nuevamente atentar contra mi vida. ¡Locos! ¡Re locos! Locos, 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 re locos. ¡Re locos! Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Re Locos. El tema del que voy a hablar hoy no es un tema que tenía contemplado tocar tan temprano respecto a los números de capítulos. Quería hablarlo después, tenía otros temas más importantes, más importantes no, otros temas de los que quería hablar con ustedes primero. Sin embargo, hoy decido grabar este episodio y no estoy en mi mejor estado de ánimo, entonces quiero hablar de este tema hoy. El tema de hoy es cómo he vivido mi depresión, cómo fue diagnosticada y qué ha pasado durante mi vida con este diagnóstico. Quisiera empezar primero contándoles algo de mi vida. Entonces yo vengo de una familia muy tradicional colombiana, papá, mamá, 2 hijos, mujer y hombre, sin mayores dificultades, pues no es una familia muy disfuncional, unos papás que pasan por unas crisis matrimoniales, muchas veces no nos damos cuenta porque desde que yo estoy muy chiquita mis papás tienen conflictos en temas de fidelidad, mis papás se separan varias veces. De lo que yo recuerdo, mi papá tuvo varias mujeres, solo que en algún momento estuve muy pequeña para darme cuenta de esta realidad. Cuando crezco y me doy cuenta, tomo partido inmediatamente por mi mamá porque la veo sufrir, la veo triste. Y esto deteriora mucho la relación con todos los miembros de mi familia. Con mi mamá, porque mi mamá decide perdonar a mi papá, entonces yo le cojo mucha rabia a mi mamá. Con mi papá, obviamente, por el tema de las infidelidades. Dejé de hablar con mi papá muchos años, con mi hermano, porque, yo era la mayor y creo que mi hermano de pronto no era muy consciente de esta situación por la que estábamos pasando y él no se involucró tanto. Yo le cogía el teléfono a mi papá, le revisaba los mensajes, me puse en posición de novia en vez de hija. Y también me distancio mucho de mi hermano por esta misma razón, porque yo sentía que él apoyaba el actuar de mi papá cuando él simplemente estaba en su rol de hijo, asumiendo el rol que realmente le correspondía, no como yo. Bueno, sin darme látigo pues por lo que ya pasó, llega un momento en el que mis papás se separan definitivamente cuando yo entro a la universidad o finalizando el colegio, realmente no recuerdo bien. Pasan muchos años separados, sin embargo, el amor de la vida de mi mamá fue mi papá. Mi mamá se casó pensando en que se casaba hasta que los muertes los separara y siempre lo amó y siempre estuvo pendiente de él y siempre quiso mantener una relación cercana a él. Yo, por el contrario, con mucho odio, mucho resentimiento y sumado a esto con una familia que ¿cómo ves? ¿Cuál será la palabra? No me exigía, pero sí me hablaba mucho de perdonarlo y más rabia me daba a mí. Situación difícil por la que atravesé sola porque no estuve en terapia, no tenía ningún familiar cercano con el que yo me pudiera desahogar, no tenía nadie realmente que me apoyara en esto, entonces fue un momento en que transité
por muchas emociones sola y pues hoy lo veo en retrospectiva y fue un momento muy difícil de mi vida. Me volví una niña rebelde, callejera, rumbera, bebedora, que no disfrutaba mi compañía. Siempre tenía que estar rodeada de personas, entonces conseguí muchos amigos, pero pues eran amigos de fiesta, entonces no eran la mejor compañía. Adicional a esto vivía tanto y el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. En ese momento yo estaba muy aislada de mi realidad, vivía muy en automático. Así transité toda mi universidad, mis primeros años laborales y en algún momento de mi vida empecé a sentar cabeza. Me fui de la casa por situaciones familiares, por estas mismas, porque mi papá volvió a la casa y yo no quería vivir con él. Aparte, en ese momento, yo no recuerdo bien la línea de tiempo, pero sí sé que por esos mismos meses murió mi abuelo, que era el amor de mi vida, pero pues ya estaba destinado a morir. Mi abuelito murió de 99 años, entonces ya estaba robando oxígeno. Pero a mí me dio muy duro, fue la primera muerte que tuve cercana y fue una muerte muy dolorosa porque no hablaba con mi mamá, no hablaba con mi papá. Yo vivía con mi abuelo vivía solo con la empleada y la enfermera, entonces esa casa tan enorme había que venderla. Y mi familia, creo yo, que no supo manejar la situación conmigo. Un día simplemente me dijeron, esta casa ya se vendió, se entrega, no sé, en 15 días, tienes 15 días para irte. Y para mí fue súper doloroso porque nadie se acercó a preguntarme yo cómo estaba, qué sentía, qué pensaba, qué quería, a dónde quería irme a vivir. Seguía sin hablarme con mis papás, con mi hermano. Entonces fue un momento muy doloroso de mi vida. Bueno, pasan los años, yo me recupero, pero sin hablar de esto, sin curar estas heridas, simplemente guardando. Llega un momento en el que me voy de la casa, me voy a vivir sola. En ese momento estaba con un novio, con el Emaús que les he contado. En otro capítulo les hablaré de mis parejas. Este man fue un buen novio en términos de que me ayudó a crecer mucho, a independizarme, me ayudó con muchas cosas, pero yo nunca lo amé. Fue una relación ahí por yo no sentirme sola. Y una relación muy tóxica, el man casi no me presenta a su familia. Bueno, una relación por no estar sola y esas relaciones nunca están bien. Entonces, como les cuento, me voy a vivir sola. Yo termino con este Emaús, con este man. Y muy pocos días después empiezo una relación con el pie izquierdo, con un man muy tóxico. Creo que ha sido la peor relación que yo he tenido. Un man muy narcisista, muy egocéntrico. Pero yo estaba completamente enamorada de ese hombre, cometiendo muchos errores por defender ese noviazgo, esa relación. Y sin parar a reflexionar realmente qué estaba pasando, qué estaba viviendo y qué errores estaba cometiendo, porque lo puse a él por encima de todo. En ese momento yo había retomado un poco la relación con mis papás, había mejorado un poco, sin embargo no era la mejor relación. Y yo estaba enfrascada en vivir mi relación, en amar a este hombre desmedidamente. Y un día este man decide terminar conmigo, dejando muchas ilusiones y muchos sueños pendientes por cumplir, pero pues hoy entiendo que no era el amor de mi vida, que no era el hombre de mi vida y que esos sueños eran
sueños imposibles, puros deseos de enamorada, de adolescente, así ya tuviera 29 años en ese momento. Entonces tengo una tusa muy dura, ha sido la tusa más dura que he vivido, pero en ese momento yo sentía que simplemente estaba triste y estaba despechada. No transito bien este despecho, busco ayuda, pero no es la mejor ayuda, no busco un psicólogo, no busco un psiquiatra, porque en ese momento no tenía un diagnóstico de depresión. Simplemente gente que me recomiendan mis amigos, una angeóloga, cosas así que realmente eso no sirve cuando tú ya estás en este borde del abismo. Aparte de esto, llega mi cumpleaños número 30. Aparte de esto, estoy en un proyecto laboral súper complejo con muchas dificultades. Y aparte de esto, estamos en pandemia. Entonces, yo este despecho lo viví sola en mi apartamento, encerrada, saliendo días a trabajar y con mucha presión laboral. Y sin ayuda, y alejada de mis papás. Bueno, todo lo malo que podía suceder estaba sucediendo y todas las ayudas que yo podría necesitar para no llegar a esta depresión estaban alejadas de mi vida. Sin embargo, mi mamá se da cuenta lo triste que yo estaba, pero no era, como no teníamos una relación cercana, pues siento que para ella era difícil ayudarme. Hoy siento que sufrió mucho en silencio viéndome así, pero pues Clarita hoy ya no está y no hay nada que yo pueda hacer por remediar esa situación. Llega un día que tengo una crisis en el trabajo, cero grave, o sea, exploté, renuncié, mandé todo para la mierda. Le hablé muy feo a mi jefe, que en ese momento era una persona súper importante para mí, era una amiga, me apoyaba muchísimo, pero yo exploté de la peor forma que uno podría explotar. Fui grosera, fui altanera, fui rebelde. Y en ese momento me senté en el computador de la empresa a buscar cómo podía acabar con mi vida de una forma en que no me doliera mucho. Para mí el dolor siempre ha sido mi mayor miedo, más que la misma muerte. Me voy de la obra. En ese momento, yo soy ingeniera civil y en ese momento trabajaba construyendo proyectos. Estaba construyendo una casa y me voy. Llamo a mi mamá llorando, le cuento lo que pasó. Llamo a mi mamá llorando, le cuento lo que pasó y ella en ese momento por primera vez me recomienda ir a un psicólogo. No sé de dónde sacó la cita y llegamos a esa cita a los días. Yo seguía viviendo sola en mi apartamento con el infortunio de no llegar a una cita con un psicólogo, sino de llegar a una cita con un psiquiatra que no comprende muy bien mi entorno y me medica inmediatamente. Yo me voy para mi apartamento, él no nos hizo ninguna recomendación y a los días de yo tomar el medicamento, bueno, acá hay otra cosa importante y es que los pacientes psiquiátricos lo saben, pero no todo el mundo lo sabe, y es que el medicamento psiquiátrico se demora mucho tiempo en hacer efecto. O sea, no es que te tomes un antidepresivo y ya estés tranquilo, sino que se puede demorar 20 días, 3 semanas en hacer efecto. Yo empiezo muy juiciosa mi medicamento, pero un día me despierto y no quería nada y tengo mi primer intento de suicidio. Me tomé todas las pastillas que encontré en el apartamento y no recuerdo nada más. Me acosté a dormir y en algún momento llegan mis papás. No sé por qué, no sé si yo los llamé,